pitch to the octagon. Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y arranco así porque yo sé que tenemos audiencia de todo el lado del mundo, así como el equipo de BDM lo es. Kevin desde Venezuela, Marvin, su servidor, desde Estados Unidos, y al otro lado del mundo, en el viejo continente, en las afueras del Estadio Bernabéu, Manny Torres Jr. Equipo, ¿cómo estamos? Gracias por la bienvenida, Marvin. Gran partidazo tenemos el día de hoy. Esa emoción que se le nota a Manny es irrefutable y bueno, emocionado porque tenemos un partidazo y vamos a hablar muchas cosas relacionadas al fútbol europeo el día de hoy. Así es, Manny, ¿cómo están las cosas por allá? Contento de volver después de 95 días que fue el último partido en el Santiago Bernabéu y hoy estrenando nuevo logo, nueva identidad. Aquí la vemos, Bernabéu. Un estadio que sin duda alguna siempre lleva muchas emociones, siempre prepara al fanático para llenar de esa pasión y convertirse en ese jugador número 12 que a cualquier visitante lo pone a sudar aquí. Así es, no solamente, Manny, ¿verdad? Nuevo logo, sino nuevo nombre también para quienes todavía no entran a esa dinámica. Ahora quedó atrás el llamado tradicional e histórico nombre de Santiago Bernabéu. Ahora solamente será Estadio Bernabéu. Podrá gustar más, podrá gustar menos, pero eso ya lo dejaremos para otro episodio. Amigos, hoy queremos platicar porque ya, ¿verdad? Arrancó este pasado fin de semana las principales ligas de Europa. Muchos equipos grandes regresan a la acción y cada uno de ellos con diferentes, llamemos, objetivos, misiones, tareas por cumplir. Y yo creo que hoy comencemos a dar esa introducción a lo que será, ¿verdad? No solamente las principales ligas europeas, sino también la cobertura que haremos como equipos acá en BDM Radio. Y para ello vamos a arrancar, por supuesto, aprovechando la presencia de Manny, que nos acompaña hoy desde las afueras del Bernabéu, con la Liga Española. Manny, el Real Madrid regresa. ¿Y qué le espera al Real Madrid para esta temporada? ¿Qué es ese deber que tiene esta campaña 26-27 que el Real Madrid dar un pie hacia adelante? Pero yo siempre he dicho que hay dos tipos de lenguaje y que la idea del presidente electo, hay que recordar reelecto, que adelantó las elecciones, Florentino Pérez, hace unos meses atrás, para preparar este idioma y que sea uno solo, es que el mismo concepto que maneja la fanaticada, los socios, los millones de socios que hay y que asisten todos los partidos en casa o van de visitante, sea la misma sensación que existe en el camerino y el proyecto que va a liderar José Mourinho tiene que llevar sin duda alguna la batuta para evitar cosas que dejaron a la puerta abierta la temporada pasada. Bien sea de que no podía controlar bien un camerino, donde había muchos líderes, divos, estrellas que no querían jugar al 100%. Esa es una de las tareas que sin duda alguna debe prometer José Mourinho desde el pitazo inicial, desde la jornada pasada que ya arrancó la temporada 2026-2027. Pero además de eso, hay una de las cosas que el Real Madrid ha reforzado para esta temporada. 6 incorporaciones que sin duda alguna creo que deben de dar la talla para lo que necesita el Real Madrid. ¿Cuánto será el tiempo de prórroga que le dará la fanaticada para que termine ensamblado? Bueno, lo veremos a partir de este momento. Hay que recordar que ya empezó con una victoria en Barcelona ante el Español, 2-1 de visitante el Real Madrid, un gol en el último minuto. Pero también hay que destacar, hablando de la liga, de que el Barcelona goleó en su debut, fue superior y mostró los dientes diciendo, hey, yo soy el actual campeón y aquí estoy para buscar el bicampeonato también. La liga está muy buena. Ya que tocas el tema, Manny, del Barcelona, voy contigo, Kevin. Después de 2 campañas en blanco que suma el Real Madrid o que viene acumulando, ¿verdad? Está obligado, Kevin, el Real Madrid a cortar esa racha de campeonatos ligueros por parte del Fútbol Club Barcelona esta campaña. ¿Se nos quedó pegado Kevin o no? Sí. ¿Me escuchas, Kevin? Puede ser, hay que recordar, bueno, para todos los que están conectados con nosotros,
Kevin está en Barinas y no tiene energía eléctrica en este momento, está haciendo la magia y el profesionalismo que lo caracteriza, todo nuestro amor con nuestra gente en Venezuela, como siempre, que sigue sufriendo muchísimas cosas. Mira, voy a unirme pues hasta que llegue Kevin con este comentario. Yo creo que el compromiso del Real Madrid es doble, Marvin, claro que sí. Tiene que demostrar rápidamente que tiene el control en lo futbolístico, que empieza a dar resultados asombrosos. Yo creo que la incorporación de Cucurella, yo creo que la incorporación del portugués Bernardo Silva y la delantera que ya dio resultados en el pasado partido, hay que destacar el gol que dio la victoria en el partido pasado 2-1, fue un gol técnico, fue un cambio que hizo José Mourinho al meter a Carlos Espí y resultó en gol. Esas cosas son las que necesitaba el Real Madrid. Nosotros algunas veces como seguidores de la plantilla blanca, del equipo merengue, siempre queremos que los resultados sean muy grandes, muy rápidos. Hoy será una super prueba. Hay que recordar, la Real Sociedad es el actual campeón de la Copa del Rey. Un partidazo, sufrió mucho para ganarle allá de visitante en el torneo pasado y nunca deja de ser fácil jugar contra la Real Sociedad, que ya está en competencias internacionales europeas este año. Dijiste, Manny, algo que a mí en lo personal me parece muy clave, porque más allá de la obligación que tenga el Real Madrid, que campaña tras campaña está obligado a ganar como mínimo un título, y digo como mínimo porque sabemos la exigencia que hay detrás de este club blanco, pero mencionaste del gol de Carlos Espí que le termina dando la victoria en el primer partido oficial liguero que tuvo el conjunto blanco ante el Español. Lo mencionaste, es un cambio de José Mourinho y me parece que precisamente ese nombre es el que está por encima de cualquier otro fichaje de futbolistas hoy en la plantilla blanca. ¿Y por qué quiero decir esto? Algo importante, yo creo que más allá de la obligación de ganar títulos, este Real Madrid también tiene la obligación de consolidar un inicio de proyecto, porque recordemos de dónde viene en la campaña 25-26 este Real Madrid. Gastó 2 grandes balas a nivel de director técnico en una misma campaña para luego no quedarse con ninguno de los dos. Y con esto obviamente me refiero a Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa, 2 entrenadores que apuntaban a tener una etapa en el club blanco al frente del primer equipo. Xabi Alonso, un técnico en el cual se tenía muchísima ilusión y que se esperaba que estuviera dirigiendo al primer equipo como mínimo 3 campañas. Y bueno, ya sabemos cómo termina la historia. Luego tiene que recurrir Florentino Pérez a un Álvaro Arbeloa, que recordemos que no dirigió o no pudo completar ni siquiera una sola temporada al mando del filial del Real Madrid Castilla antes de funcionar como un apagafuego del primer equipo, y que también era alguien en el cual estaban muchas esperanzas puestas a futuro, porque recordemos que inclusive Raúl González era el técnico del Castilla y se esperaba que Raúl González quizá pudiese dar un paso adelante. Sin embargo, no obstante, los principales medios de España siempre apuntaron que el presidente confiaba más en Arbeloa de cara a ser un técnico del primer equipo, y ya vimos cómo tuvieron que recurrir a él para funcionar como un apagafuego, y eso le llevó a solamente dirigir mitad de temporada y ahora estar dirigiendo en la Premier League. Entonces ahora con José Mourinho se espera, ¿verdad? No solamente a nivel de club, sino a nivel de la afición, que pueda consolidarse un arranque de un nuevo proyecto que pueda marchar de cara a futuro. Mira, lo cierto de todo es que el Real Madrid toda temporada termina arrancando como favorito, y no es como un favorito a conquistar, es como para quedar campeón de la Liga, campeón de la Copa del Rey, campeón de la Champions League. Suena arrogante decirlo, pero es lo que siempre se respira en las ruedas de prensa, es lo que siempre se respira en los medios nacionales e internacionales. La presión que tiene el Real Madrid no se le puede perdonar 1, 2, 3 derrotas consecutivas en una liga, y por eso es que pasó factura el tema de Xabi Alonso, que se fue como siempre lo compararon, como estuvo Hansen Flick con el Barcelona en un momento en sus números cuando empezó, y el Barcelona después quedó campeón. Así estuvo Xabi Alonso con esos mismos números de revés, pero no se le perdonan porque la exigencia que tiene el club es muy grande. Yo creo que este experimentado José Mourinho,
con una madurez impresionante. Me gustó mucho la respuesta que recientemente dio sobre las críticas del arbitraje, porque conocemos que aquí se juega también una cosa muy importante. El tema Negreira, entre comillas lo digo, porque es un fantasma que va a seguir siempre dando de qué hablar temporada tras temporada. Mourinho lo sentenció y dijo de que él espera y aspira que los árbitros españoles ninguno esté pensando en un sabotaje, un chantaje. Por ejemplo, para el partido de hoy, Real Sociedad, Real Madrid, está prohibido al árbitro, según la liga, conversar con cualquier tipo de personas dentro del campo en el momento del reconocimiento. Suena exagerado, pero forma parte de las presiones mediáticas que está teniendo la liga y sobre todo por el Real Madrid con las críticas en el caso Negreira. Bueno, Mourinho, él no ve eso así. Mourinho dijo, aquí vamos a jugar, vamos a dar el todo por el todo, existirá una cosa para atrás que se encargue la directiva, nosotros de aquí en adelante tenemos que marcar futbolísticamente y esa es la esperanza que tiene mucha gente dada con el Real Madrid en esta temporada. Aprovechamos que nuestro compañero Kevin está de vuelta. Kevin, ¿nos escuchas bien? Sí, fuerte y claro, compañero. Perfecto, quiero ir con vos ahora para hablar del máximo rival. Toquemos un tema del Barcelona, porque te preguntaba antes, Kevin, conforme las dos últimas ligas ganadas por el cuadro blaugrana, ¿qué misión crees vos que tiene este Barcelona? ¿Qué está obligado a hacer para esta campaña 26-27? Porque parece que al Barça ya la liga le queda, no vamos a decir pequeña, pero parece que la afición ya le exige dar un paso hacia adelante, no solamente manteniendo el campeonato doméstico, sino también en competiciones internacionales, alias UEFA Champions League. Bueno, Marvin, creo que el Barcelona está obligado esta temporada o esta campaña a levantar un torneo europeo. Ha hecho buenos fichajes, se ha movido muy bien en el mercado y eso que tú hablas de ese pasado, donde el Barcelona tenía dificultades económicas, donde el equipo no competía, donde había un plantel muy corto, en esta temporada cambia totalmente. Han hecho grandes inversiones como el fichaje de Gordon del Newcastle, también ha llegado el Balón de Oro y posible repetidor del Balón de Oro Rodri. Y bueno, le ha dado un poco de magia e ilusión al fanático culé para decir, este año quiero la sexta. Se criticaba mucho, ¿verdad? O todavía se apunta que al Barcelona le hace falta un 9, precisamente para ir a buscar título europeo. Pero aquí yo digo, hay que hacer un alto, porque el último bicampeón de Europa hayan levantado 2 orejonas sin un 9, el PSG. Ningún futbolista del tridente de ataque es un 9 y Luis Enrique ha acomodado las piezas de tal forma que el PSG, ya hemos visto cómo ha dominado Europa, cómo ha repetido campeonatos, no solamente ligueros, sino también a nivel continental, siendo el último ganador de las 2 últimas UEFA Champions League. Y quién quita, ¿verdad?, que Hansi Flick no pueda encontrar cierto acomodo en esas piezas entre Adeyemi, Gordon, Lamine, Rafinha, para crear una especie de ataque similar a lo que hace el PSG. Y aprovecho aquí para dar el salto al cuadro francés, a un Paris Saint-Germain, que Luis Enrique lo dijo, vamos a intentar hacer historia y con esto igualar al Real Madrid, único club que al menos desde que el formato continental se llama y se juega UEFA Champions League, solamente el Real Madrid ha levantado 3 consecutivas, el Paris Saint-Germain lo va a intentar esta campaña. Y les pregunto, arranco con Manny. Manny, ¿ves al PSG como máximo favorito nuevamente para esta competición europea? Mira, yo creo que la fórmula Ted Lasso funciona hoy en día en el fútbol, funciona la fórmula Ted Lasso, pues, y los invito para que vean. Suena fantasioso decir eso, pero es que ya basta de tener los supernúmeros. En el Mundial se vieron esas cosas. Y cuando tú logras unir a superfiguras, posicionarlas en un campo y darle responsabilidades compartidas, y cuando uno falla, trabajar como equipo para que no exista una mesa de 3 patas, pasa lo que está pasando con Luis Enrique en el PSG. Y esa es una de las cosas que vuelvo a conectar con José Mourinho. Yo espero que eso sea lo que haga falta consolidar en el Real Madrid. Yo creo que Luis Enrique ha tenido la capacidad de llevar a un gran equipo, un equipo sin superestrellas en su momento, pero todavía seguimos hablando de superestrellas y son bicampeones de la Champions, son campeones en París, fueron figuras sus jugadores en sus selecciones en el Mundial pasado y tiene la fórmula. Hay que destacar que Luis Enrique sigue siendo uno de los grandes técnicos que existen hoy en día en el mundo.
Y otro de los grandes futbolistas que también brilló, como decías, Manny, en el Mundial y lo sigue haciendo con su club, también futbolista francés, aunque de francés tiene muy poco, es Michael Olise, que casualmente acaba de levantar otro título con el Bayern München en la Supercopa alemana y convierte, ¿verdad?, combinación de Olise con Luis Díaz y con Harry Kane, un Bayern que me parece a mí que es también de los equipos más temidos en Europa, aspira a llegar a esa final del Metropolitano el próximo 5 de junio del 2027 en la UEFA Champions League, y que el año pasado estuvo a un pie y que quedó eliminado por el PSG, y que obviamente esta campaña va a querer el conjunto de Vincent Kompany dar ese paso adelante. Kevin, ¿crees vos que el Bayern está para ser campeón de Europa después de 6 años? Bueno, Marvin, el conjunto bávaro, como se le conoce en Europa, la bestia negra, siempre da miedo en Europa. Y creo que el Bayern siempre es uno de los máximos candidatos a levantar una nueva orejona cada año. Creo que el conjunto de Vincent Kompany la campaña pasada hizo un gran papel. Tuvo un pequeño error, que fue esa semifinal contra el Paris Saint-Germain, pero tiene equipo, tiene nombre. Sabemos que es un equipo que no se caracteriza por dar golpes de gran magnitud en el mercado. No es un equipo que se acostumbra a dar 100, 80, 90 millones por un futbolista. El último gran fichaje que tuvieron de ese tamaño fue Harry Kane, pero que a punta de talento, grandes futbolistas y líderes, siempre es candidato, y lo que ha convertido el director técnico Kompany al Bayern es una auténtica máquina que al que se le enfrenta lo arrasa. Y recordemos que esta temporada puede ser quizás la última campaña profesional de Manuel Neuer. Así que estoy seguro que tanto el arquero alemán como todos sus compañeros querrán despedirse o querrán despedir, ¿verdad?, al histórico portero del Bayern y de la selección por lo más alto. No quiero dejar atrás, ya que estamos hablando de los grandes equipos que están aspirando a ser los favoritos en Europa para el título continental, y digo continental porque yo creo que PSG en la Ligue 1 y el Bayern en la Bundesliga casi que la tienen que ganar por obligación. Sí. Pero no quiero dejar atrás los grandes equipos ingleses de la Premier League, que quizá podemos apuntarlos como que han terminado siendo cierta, entre comillas, decepción a nivel de Champions League, porque el Manchester City, recordemos, tuvo sus mejores años con Pep Guardiola. En las últimas campañas solo logró levantar una orejona, y por ahí pues el Liverpool se ha desaparecido en los últimos 7 años, desde que ganó su última campaña su última orejona, casualmente también en Madrid, en el Metropolitano, y a ver qué pasa ahora con los nuevos fichajes, nuevas incorporaciones que tienen estos clubes ingleses, y a ver qué pasa no solamente en Premier League, sino también en Europa. Manny, ¿ves algún candidato inglés que pueda meterse a una batalla entre Bayern, PSG, Barcelona, Real Madrid? Mira, siempre son favoritos también, así como cuando hablamos de Bayern, cuando hablamos de Barça, de Real Madrid, cuando hablamos de esos equipos, siempre es indiscutible nombrar un Manchester City, Manchester United, un Arsenal. Yo creo que son equipos que siempre van a dar la batalla. ¿Por qué? Primero porque el nivel de organización es una de las cosas que los mantiene. Ahora, que no han tenido la suerte de tener una buena contratación o un buen movimiento de mercado en verano, yo creo que es lo que le ha pasado. O voy a aterrizarlo más. Los buenos partidos de ida en los momentos de cuartos, de semifinal, no los terminan de concretar en la vuelta. Y ahí está la diferencia. Lo he vivido aquí con el Arsenal, lo he vivido con el Manchester City, y se termina imponiendo lo clásico, lo normal. El Real Madrid termina ganando siempre esos 2 partidos. Pasó en cuartos, pasó en ronda eliminatoria. Y esas son las cosas que está pasando con este tipo de equipos ingleses. Esperemos que, bueno, siga siendo para el fútbol algo que lo mantenga entre la hélice y la cúspide de estos equipos competitivos en esta Champions, y sea una Champions ruda, difícil, que no existan favoritos. Porque fíjate, Manny, Kevin decía algo que es muy cierto. El Bayern no acostumbra a dar un golpe sobre la mesa en el mercado. Sin embargo, los conjuntos de la Premier League sí tenemos siempre grandes fichajes, al menos en temas monetarios, porque recordemos, en la Premier se pagan 80 millones por un central. Creo que
en ninguna otra liga se ven esas cantidades, ¿verdad? Exorbitantes a nivel de mercado. Y eso ha sido quizá lo que ha estado buscando el último campeón de la Premier League y el último subcampeón de la Champions League, que ha sido el Arsenal, que ha querido buscar ese fichaje grande, ese fichaje estrella, quizá para dar un pie hacia adelante también en Europa, porque recordemos, antes de la última campaña donde por fin termina ganando la Premier League después de 3-4 temporadas donde estaba ahí peleando y siempre a final en las últimas fechas el City se la quitaba o Liverpool también, el año pasado ya pudieron dar ese paso para solidificar y llegar con confianza a esas últimas jornadas de la Liga de Inglaterra y poder levantar ese título que se le venía restringiendo al cuadro de los Gunners por muchos años. Ahora estaban en el mercado precisamente buscando una estrella para también dar ese paso en Europa. Se habló de Vinicius Junior, que obviamente ya sabemos lo que pasó, terminó renovando con el Real Madrid. Ahora se está hablando mucho de Julián Álvarez, que está en veremos con el Atlético de Madrid. Y Kevin, ¿qué crees vos? Está el Arsenal, después de que ya logró dar un paso en Inglaterra y levantar la Premier League, ¿lo ves que ahora a nivel continental pueda dar ese paso y pueda también levantar su primera Champions League en su historia? Es complicado hablar de una temporada de Premier League donde digamos que solamente compite uno solo, porque no estamos acostumbrados a decir eso. Pero viendo el estatus actual de los máximos rivales como Manchester City, Manchester United, Chelsea, incluso Liverpool, vemos que el Arsenal está por arriba. Y no solamente quiere dar un golpe en el mercado, quiere dar un segundo golpe en el mercado, porque venimos del gran fichaje que hizo sobre el brasileño Bruno Guimaraes de 88 millones de euros. Se sale la culminación del contrato de Gabriel Martinelli y bueno, quieren buscar en Mikel Arteta un nuevo delantero y en este caso Julián Álvarez, que por contra todo pronóstico va a llegar al FC Barcelona porque sabemos que está totalmente amarrado, pero en Londres Mikel Arteta lo quiere. Ya quedaría esperar si Julián Álvarez está dispuesto a regresar a Inglaterra o quedaría preso en Madrid, Marvin. Pero si es por eso, creo que el Arsenal es uno de los candidatos y máximos candidatos en Inglaterra para competir en Europa y enfrentarse al Real Madrid, al Barcelona y al Bayern y decir, yo quiero la orejona. Sí, porque me parece que Arsenal, al menos en Inglaterra, ya miran ustedes si están de acuerdo o no, es el máximo favorito para revalidar el título de Premier League, aprovechando que el City está pasando por transición, no solamente en el banquillo donde llegó Maresca, sino también un equipo bastante nuevo que tuvo salidas, está teniendo llegadas. El Liverpool también tiene un nuevo técnico con Andoni Iraola, tuvo pérdidas importantes como Mohamed Salah, figura, ¿verdad?, en las últimas 10 años quizá, en el cuadro de Liverpool. El Manchester United, que al parecer no levanta cabeza, ¿verdad? Y comenzó perdiendo con un equipo recién ascendido. Así que yo creo que el Arsenal, más allá de revalidar el título de Premier League, que hace muchos años que no lo hacen, también tendrán muchos focos encima de ellos para ver qué son capaces de hacer en Europa. Pero volviendo ahora al escenario que esta tarde será el principal, al menos en la cobertura de BDM Radio, donde se encuentra Manny Torres Jr., el Bernabéu, el estadio Bernabéu. Quiero preguntarte, Manny, ¿qué has escuchado únicamente de la afición? Dejemos la prensa a un lado, dejemos jugadores a un lado, personal del club a un lado. ¿Qué piensa la afición del regreso de José Mourinho? ¿Qué has escuchado en las calles? Puros comentarios positivos, puros comentarios con esperanza, muchos familias, muchos mexicanos, por cierto, que están de visita, se nos acercan y nos dicen, esperemos que José Mourinho una y evite lo que pasó en los camerinos. La gente le quedó ese sabor amargo entre Valverde y Tchouaméni, ya ustedes saben. Entonces, evitar el dictador Kylian Mbappé, esos conceptos. Entonces creen que José Mourinho lo ha demostrado en los entrenamientos y en la rueda de prensa, ha sido muy contundente y en la rueda de prensa de ayer lo dijo categóricamente a los periodistas, se dirigió y les dijo, yo creo que nadie tiene contactos, o sea, no se va a filtrar casi nada de lo que tengan adentro internamente en conversaciones. La fanaticada cree que José Mourinho puede venir a dar ese Real Madrid que tantos esperamos, que tanto la gente quiere, que tanto la gente necesita, goleadora, ganadora, invicta, campeona, con títulos competitivos. Eso siempre, evitar esta sequía,
nadaplete que así podemos decir hubo el año pasado y creen que puede ser El Salvador en este momento. ¿Cómo ves, Kevin, desde tu perspectiva, la llegada de José Mourinho con el Real Madrid? Bueno, Marvin, 13 años después regresa el portugués a el Santiago Bernabéu, en este caso nuevamente como director técnico. Recordar que la temporada pasada estuvo como rival en ese partido de Champions del Real Madrid contra el Benfica, y la ilusión se apodera de Madrid, del fanático del Madrid, del fanático del Real Madrid, y bueno, en la calle contraria, pues el miedo también se atraviesa, porque es recordar que en algún momento el Real Madrid de José Mourinho fue muy peligroso, hizo mucho daño, y juntar estos dos hombres, en este caso equipo, es algo muy peligroso que a los equipos que quieren salir campeón, bien sea en la Liga, en la Copa del Rey o en la Champions, le da mucho daño. Algo que me llama mucho la atención, algo de lo que comentó Manny, no sé si ya vieron el documental de Mourinho en Netflix, muy bueno, por cierto. Él hace referencia en que él no está de acuerdo con esa filtración de información. Por eso es que se ha hecho esta temporada que sea tan hermética. El famoso caso que fue en esa temporada con Iker Casillas, donde se hablaba de que Iker Casillas hacía que se supiera todo lo que pasaba en los pasillos, que rompiera un poco el vestuario, y es lo que no quiere hacer Mourinho. Mourinho, no vamos a decirlo así, pero como que le ha hecho una lavada de cara a ese caso del Tchouaméni y Valverde, quedó en el pasado, yo soy José Mourinho, quiero que todo cambie, lo que pasó antes de que yo llegara no ocurrió, pero sí es algo para pensar de que si ocurrió, no volverá a pasar, porque con esta nueva idea que yo tengo, quiero ser el Mourinho antes el ganador, no el de la discordia, el de los problemas. Fíjate, me llamó mucho la atención ese abrazo que tuvo con Carlos Espi en esa victoria 2-1 que me recordó mucho a José Lu. Se nota que es como un padre, Mourinho. Mourinho llegó no con el garrote a Madrid, sino que llegó con esa cara de, mira, yo te voy a hacer revolucionar, sé que tienes mucho talento y quiero que todo ese equipo sean mis hijos y yo soy el padre ideal para guiar ese camino. Gracias, Kevin. Y bueno, ya vamos llegando al final, pero no los quiero dejar ir, ya sea a Manny para su labor durante el partido, a Kevin, que me acompañará en los próximos minutos con la transmisión de este encuentro, sin antes preguntarles rápidamente, vamos a hacer una rondita, favoritos para las 5 grandes ligas y favoritos para la Champions League. Manny, arranco contigo. El Real Madrid es el campeón de todas las ligas, esta va a ser la temporada. Y favorito ahora, decime también, Premier League, Serie A, League On, Bundesliga. Mira, creo que el AC Milan va a hacer buen trabajo. PSG sigue siendo lo que está haciendo. Arsenal va a ser el grande allí. Y Madrid por este lado. ¿Y en la Bundesliga, Manny? Yo creo que a mí me gusta mucho ¿cómo se llama? El PSG, el Borussia Dortmund. El Borussia Dortmund me gusta muchísimo. Yo iba a decir PSG por sus siglas. Pero, porque creo que es el equipo que puede en este momento, porque Bayern siempre va a dar la pelea, pero creo que hizo unos movimientos que por cierto no discutimos, que fueron importantes con ciertas incorporaciones. Quedó de número 1 en las plantillas con los mejores movimientos. Me voy con el Borussia allí. Perfecto. Kevin. Bueno, en España creo que el ganador de esta temporada va a ser el Real Madrid, por lo que significa el regreso de José Mourinho y el gran plantillón que armaron. En Alemania creo que repite la doctrina el Bayern Múnich. En Inglaterra también repite el Arsenal. En Italia, un conjunto de Milán levanta el trofeo, pero en este caso no el Milan, sino el Inter de Milán. Y bueno, en Francia la doctrina la repite el Paris Saint-Germain. Y en Champions, Kevin, ¿a quién ves levantando la orejona? Me parece que toda Londres se va a ilusionar porque creo que sí va a ser el año del Arsenal. Epa. Interesante. Muy bueno, ojalá así sea. Pero bueno, amigos, llegamos al final de este episodio. Tenemos que escuchar los tuyos, tenemos que escuchar los tuyos. Bueno, yo estoy un poco, creo que un poco no, coincido bastante con Kevin. Pienso que en España el Real Madrid de José Mourinho siempre se le da bien la primera campaña al portugués. Le va a quitar ese doblete de forma consecutiva que lleva el Barcelona en Liga, así que pienso que el Real Madrid se queda con la Liga Española.
En Francia creo que el PSG va a volver a repetir. En la Bundesliga también me encantaría que hubiese una sorpresa, pero creo que el Bayern ahorita es mucho Bayern. En Serie A también coincido con Kevin. Pienso que el Inter Milán se va a quedar con el Scudetto. Y en la Premier League creo que el equipo de Mikel Arteta ya medio lo había dejado de entrever, en mis palabras, antes que va a levantar la Premier League. Y a ver qué pasa en la Champions League, porque yo creo que en la Champions, yo, al menos en lo personal, continúo viendo al PSG como máximo favorito. En segundo lugar, yo pondría el Bayern München y en tercero, el Arsenal. A ver qué pasa. Pero bueno, amigos, estamos llegando ya al final. Nos despedimos desde Madrid, Manny Torres Jr., desde Venezuela, Kevin, y desde acá, de Estados Unidos, Marvin Chavarría, su servidor, y nos encontramos en el próximo episodio acá en BDM Radio. From the pitch to the octagon.